continuamos con puntos y enfoques. Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, los acontecimientos van avanzando, va avanzando la pandemia con algunos síntomas alentadores. En estos fines de semana, en el día de hoy, solo aparecen 2 fallecidos y unos cientos de nuevos contagiados, pero ha ido como en las últimas semanas, ha ido como bajando. Yo no sé si ya llegamos al aplanamiento de la curva, pero eso es lo que luce hasta ahora. No se ha tenido idea de cuál ha sido el impacto de la reapertura de la economía parcialmente y gradualmente en estos indicadores de la pandemia. Pero hasta ahora, así como lo del peregrino en Puerto Plata, que se esperaba como una oleada de impacto, todavía no se ven esos síntomas y ojalá que se mantengan con esta tendencia última, que son muy halagadoras. Incluso el índice de letalidad, a medida que ha ido avanzando las pruebas, también va reduciéndose y ya está poquito más de 3, es decir, que ha ido descendiendo bastante. Esos son indicios alentadores en cuanto a la pandemia, lo que quiere decir que si las autoridades se empeñan en ser firmes en la aplicación del protocolo sanitario, las actividades económicas pudieran ir dinamizándose cada vez más y pudiéramos para la semana que viene ya pasar a una segunda fase de las 4 que se han definido. Recuérdate que cuando termine el estado de emergencia, pues también termina el toque de queda. Entonces, habrá un proceso de mayor apertura. Yo pienso que hay que arreciar el trabajo de educación ciudadana, de que la gente, si bien ya, digamos, termine la emergencia, el estado de emergencia y el toque de queda, que en este momento se ha flexibilizado un poco, empieza a las 7 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Los domingos es de 5 a 5, ¿no? De 5 de la tarde a 5 de la mañana. Yo pienso que hay que arreciar el trabajo de educación ciudadana, porque veo a veces mucha gente descuidada, ¿no? Muchas aglomeraciones. No solamente la educación ciudadana, Radamés, sino la supervisión de los procesos de circulación de la gente y la supervisión y control, que ahí es que debe manifestarse con firmeza la autoridad para que el protocolo sanitario se cumpla, de modo que se logren resultados deseados y esperados. Sí, vi que en la capital un grupo de militares desapartaron gente que estaba muy aglomerada, la distanciaron. Eso es una buena iniciativa, ¿no? Ojalá eso se haga en todas partes, porque esas aglomeraciones son muy peligrosas, ¿no? A veces sin la debida protección de la mascarilla y posiblemente de una gafa, que también es importante, ¿no? Sí, Esos son los dos elementos básicos, la mascarilla y la protección en los ojos también, ¿no? nosotros, sí. La mascarilla, Bueno, el guante es un elemento auxiliar, aunque algunos no le dan mucha... algunos médicos no lo recomiendan, otros sí, en fin. Yo pienso que el guante tiene también una importancia psicológica, ¿no? Sí, es Pero hay que tener disciplinario. cuidado de que lo que usted puede hacer con el guante, porque si usted se infecta el guante y usted se lo pone en los ojos o en la boca, bueno, el guante ya no le va a servir de nada, sino más bien como un elemento de contagio, ¿no? De Y hay todas que maneras, decir, la gran preocupación que hay en el mundo, incluso hay sí, un trabajo de Rubini, aquel que no sé si lo viste, sí, que él, el que pronosticó la crisis hipotecaria del 2008, que luego se convirtió en una gran crisis financiera, la gran recesión del 2008, ha vaticinado que esto no será una gran recesión, sino que esto va a provocar una depresión en la economía mundial.
y que los efectos serán más duraderos que el anterior. Sería bueno que tú expliques a los televidentes la diferencia que puede haber entre recesión y depresión. Bueno, la recesión es una disminución de la actividad económica, ¿no? Es decir, una disminución de Medido la producción. en un periodo de tiempo. En un periodo, exactamente. Que puede ser 3 meses. Se calcula fundamentalmente dos trimestres, ¿no? Sí. Hay diferentes cálculos, pero es una reducción del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Bueno, un descenso en el ritmo de crecimiento de la economía. Exactamente. Ahora, cuando estamos hablando de una depresión, es cuando hay una gran recesión, es decir, una disminución considerable de la actividad económica. Es decir, cuando que la recesión, la depresión, tiene una mayor magnitud. Es decir, para decirlo de manera así un poco figurada, la depresión, la recesión viene siendo como una gripe, ¿no? Y la depresión una pulmonía doble, ¿no? Ok, perfecto. De manera que hay que hacer un gran esfuerzo para ver. El problema es que el problema económico es global, no se trata de un problema nacional. Si la reactivación de la economía dominicana va a depender mucho de cómo se reactive la economía global, porque nuestra economía está orientada hacia afuera. ¿Cuáles son nuestras fuentes principales de divisas, generadores de divisas? Turismo, que sabemos que está en cero en este momento. Muy afectado. Y no sabemos cuándo se va. Vi una declaración del secretario ministro de Turismo que dentro de un mes, pero en realidad sabemos que eso no es tan fácil. Quienes más viajan por el mundo son las personas jubiladas, las personas retiradas que tienen tiempo para viajar. Esas son las que menos van a estar motivadas a viajar por el mundo, ¿no? Bueno, pero quizás ya para julio, agosto, ¿tú crees? Pueda haber algún movimiento turístico y habría que prepararse para la jornada de fin de año, que es la temporada alta. Ojalá en el mundo hubiese algún tipo de coordinación, algún mecanismo multilateral que permita coordinar. El gran problema es que esta pandemia no ha agarrado en este pleito entre las dos potencias económicas, es decir, China y Estados Unidos, sí, que Donald Trump está utilizando la crítica a China como un elemento electoral. No solamente hay hay una parte de realidad y otra de ficción. Es decir, en el sentido de que él está exagerando la crítica a China, tratando de tener réditos electorales, es decir, porque hay de tratar, él parece que sus asesores le dicen, sigue atacando a China, que eso te puede dar beneficios electorales. Sí. Y entonces, en un momento en que la comunidad internacional necesita coordinarse, necesita mecanismos multilaterales, entonces tenemos un Donald Trump criticando la Organización Mundial de la Salud, que es un mecanismo importante. El grupo de los 20, ahora estoy viendo que hay un encuentro en Potsdam. La ciudad de Potsdam es una ciudad histórica de la antigua Prusia, ¿no? Que fue donde se hizo el último encuentro de los líderes de las tres grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial. Potsdam es una ciudad de Alemania, antigua de Brandenburgo, ¿no? No sé si tú has ido a Potsdam en tus viajes. No, por ahí no he caminado todavía. Pero Potsdam fue donde se hizo aquel gran encuentro donde participó Stalin, Truman, ya había muerto Franklin Delano Roosevelt, entre julio y agosto de 1945, luego de la rendición de Alemania. Alemania se rindió a principios de mayo de 1945, pero todavía ahí estaba, que no se había rendido, Japón. Y entonces ahí en la ciudad de Potsdam se inició hoy un encuentro para enfrentar la pandemia, es decir, el COVID-19, donde participa la Unión Europea, Rusia. Ojalá eso se pudiera hacer en gran parte del mundo, ¿no? Bueno, eso puede ser también el inicio de lo que vaticina un alto funcionario chino, de que Estados Unidos está actuando para provocar una nueva
Guerra Fría y Así es. está utilizando la pandemia del coronavirus para implementar esa estrategia de Guerra Fría. De hecho, no solamente por la pandemia, sino ya antes de la pandemia, habían encontronazos entre la diplomacia china y la diplomacia norteamericana. Y la guerra comercial también, Bueno, por la guerra con los, comercial. con los aranceles, ¿verdad? Y ahora la pandemia ha profundizado esas diferencias y como tú dices, en el caso de Trump parece que se le quiere dar un giro electorero para ver si se le saca algún beneficio, puesto que la posición de Trump, según las últimas encuestas más acreditadas en Estados Unidos, lo pone en una posición muy difícil para competir con Biden como candidato demócrata. De modo que él tratará de usar esta pandemia en el plano internacional para profundizar ese conflicto y elevar el sentimiento nacionalista de los norteamericanos. Eso es lo que parece. Sí, sobre todo Rubini, que es el gran economista, le señalan, tú sabes cómo le dicen, el doctor no, pero él prefiere que le digan el doctor realista, ¿no? Porque él fue el que pronosticó de alguna manera. La crisis del 8. Exactamente, según Noriel Rubini, que es un economista norteamericano, la recuperación del coronavirus será lenta, con una economía anémica y altos niveles de desempleo. Apodado como el doctor Doom por sus sombrías predicciones, el profesor advirtió de una recesión sin precedentes. Bueno, Vamos a ver. de eso ser así quiere decir que va a haber una... Bueno, también se prevé, de entre las cosas, varios organismos internacionales prevén, luego de la pandemia, una gran hambruna que va a agravar ya la hambruna existente, sobre todo en países del África y del Medio Oriente. Sí, vamos a ver qué pasa. Oye, y en el plano económico, Emanuel, hay dos noticias muy importantes hoy, Ajá. que pueden tener un gran impacto para las elecciones de julio. El primero, la decisión de la Junta Central Electoral de proclamar las elecciones en el exterior. Pero eso no es una noticia económica, esa es política, electoral. No, pasando al plano político, naturalmente, Okay. sí, cambiando de tema. Esta es una noticia fundamental. ¿Por qué? Esa noticia le hace mucho más bien a la Junta Central Electoral que a la misma organización de las elecciones, Así porque es. la posición que había tenido la Junta previo a esta decisión la ponía muy en entredicho con relación a su autonomía e independencia respecto a los intereses políticos del grupo gobernante. Sí, De modo así que es. eso es una muy buena decisión, muy buena orientación y sobre todo debe apurarse la Junta para coordinar todos los esfuerzos con los organismos electorales ya dominicanos situados en Estados Unidos y con todo lo que tiene que ver con los diferentes estados americanos donde residen la gran cantidad de dominicanos. La resolución de hoy de la Junta fue la 52-2020, mediante la cual convocó a la celebración de elecciones extraordinarias presidenciales y de diputaciones representantes de la comunidad dominicana el 5 de julio de 2020 en las circunscripciones del exterior, que son tres circunscripciones. La resolución estableció que el día 5 de julio del año 2020 se celebrarán elecciones extraordinarias generales, presidenciales, de diputados, representantes y de la comunidad dominicana en el exterior. Por tanto, simultáneamente a la reunión de las asambleas electorales en el ámbito de la República Dominicana, dichas asambleas se reunirán además en la ciudad del exterior que se señalan en la ley para elegir los 7 representantes de la comunidad dominicana en el exterior que han sido denominados, Manuel, diputados de ultramar, ¿no? Sí.
Sí, así convocó a ejercer el sufragio en el exterior en la ciudad de Estados Unidos de América, donde están la mayoría de los dominicanos, Europa, Centroamérica e Isla del Caribe señalada. En relación a Venezuela, pues tú sabes que hay una comunidad dominicana en Venezuela, sí, que emigró sobre todo cuando el boom petrolero, en aquellos años del boom petrolero, está planteando de que, bueno, la primera circunscripción, por ejemplo, está integrada por Montreal, Toronto, New York, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Pensilvania, Washington y Connecticut. La segunda circunscripción, la primera tiene 3 diputados, la segunda 2 diputados, Miami, Orlando, Puerto Rico, Panamá, Curazao, San Martín. Lo de Venezuela creo que dice la Junta que tienen que ir a votar Curazao. No sé quién va a pagar un vuelo para ir a Curazao, pero alguna gente se atreve, ¿no? No, habría que ver si hay vuelo. Hay vuelo, exactamente. La tercera circunscripción, 2 diputados, Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Milano y Sur. España es uno de los lugares donde más... ¿En Manhattan dónde lo pusiste? Bueno, en Nueva York, porque Manhattan es un condado de Nueva York. Ya yo mencioné a Nueva York. Manhattan, es parte de Nueva York. Que Nueva York y New Jersey están en el mismo. Exactamente. La resolución dispuso que en el caso de los electores empadronados en Venezuela, los mismos estarán registrados para votar en la isla de Curazao y que los ciudadanos empadronados en diferentes ciudades adscritas a las referidas anteriormente votarán en los colegios que se han creado a partir de las condiciones sanitarias a la disposición de los estados receptores. Es decir, que es una buena decisión que, como tú señalas, le da credibilidad. Ya tú lo habías apuntado en un diálogo anterior, sí, que si la Junta no tomaba esa decisión, eso le iba a quitar mucha credibilidad a la Junta y además se podía ver como una confabulación de la Junta con el partido oficial que ha mostrado su desinterés en que esas elecciones se realicen, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de que la comunidad dominicana en el exterior hay más de 2 millones de dominicanos. Estamos hablando de prácticamente un 20% de la población dominicana. Algunos hablan de 2 millones y medio de dominicanos en el exterior. Pero el padrón está establecido en casi 600,000. El padrón de electores, es decir, la cantidad de electores que hay en el exterior son 595,870. Es decir, estamos hablando de casi 596,000. Y de electores. Eso, un 70 o más por ciento están en Estados Unidos. Exactamente. Esos 595,000 representan casi 7.8, 7.9, casi 8% del padrón electoral. Es muy importante que voten, porque yo creo que lo que hemos visto es un gran empoderamiento de esa comunidad dominicana, la presión que esa comunidad dominicana ha puesto para ejercer un derecho, ¿verdad? Pero un derecho establecido en la Constitución, establecido en la ley electoral, pero más que nada un derecho que se lo han ganado, porque si hay una comunidad en el mundo, en el exterior, que vibra de dominicanidad, esa de los que habitan fuera de la República Dominicana, y que permanentemente tú lo notas, un dominicano en Nueva York está más enterado, oye, de lo que está pasando en República Dominicana que los dominicanos de aquí mismo. Pues muchísimos dominicanos están mucho más enterados, con más detalles de lo que está pasando aquí que lo que puede tener un dominicano aquí. Es decir, que la identidad sociocultural de esos dominicanos muy fuerte, que se expresa. Porque además, Radamés, sí, estos dominicanos de allá no están sometidos a tanta desinformación o a noticias falsas como se ve aquí a través de los medios y de las redes. Exactamente. Y además están vacunados contra el clientelismo. Es decir, aquí también la campaña del partido oficial la está desarrollando en base a dádivas, repartiendo raciones de comida, repartiendo chequecitos. Bueno, oye, incluso lo último que yo he visto, que nunca lo había visto, yo no sé si tú lo viste en los videos, es que el candidato oficialista anda con tanqueros repartiendo
gas licuado y la gente haciendo fila ahí con tanquecitos de Con gas. ¿Tú no has visto taqueros, eso? repartiendo gas licuado Que eso está en, prohibido. en condiciones violatorias de las normas de seguridad. Sí, y que Por está eso está prohibido por prohibido. resoluciones expresas de industria y comercio. Tú ves que Sí. nadie en tanquero puede ponerse a repartir gas licuado. Eso hay que prohibirlo y exigimos que haya una disposición oficial que eso se prohíba, porque además tiene que ver, eso pone en riesgo la seguridad de la gente, ¿no? Pero además, Radamés, la campaña le ha permitido al candidato oficial utilizar recursos propios como sus compañías de aviación para atraer a dominicanos que están varados en diferentes lugares y esos aviones vienen, aterrizan en los aeropuertos dominicanos, desmontan a los salvados por esa acción. Ahí nada más falta en este spot publicitario que el aterrizaje sea vanguardiado por Superman con su capa milagrosa, ¿no verdad? Y ese Superman deja caer ese avión con ese cargamento de dominicanos varados. La única figura que le falta es el Superman. Bueno, hoy vi un video, por cierto, de José Rijo Presbol, economista, sí, donde él señalaba que los negocios de Gonzalo Castillo se han basado fundamentalmente es el principal, todas sus empresas, que son dos fundamentalmente, Elidosa y Aeroambulancia. Su principal cliente es el Estado, Emanuel. Son, o sea, instituciones del Estado los clientes principales. Todos estos vuelos los propicia el Estado. Sí, el Estado, diferentes instituciones del Estado son sus principales clientes. Entonces está usando los recursos públicos para fines de campaña. Bueno, es una situación terrible y habla de cómo ha crecido su patrimonio en los últimos 7 años, desde el 2012 para acá, específicamente. Bueno, ahí vi a Guido Gómez Mazara haciendo una denuncia, yo no sé si fue una denuncia querella, depositada ante el PECA, sería. Sí, sí, efectivamente. Voy a resumir esa información. El dirigente político Guido Gómez Mazara depositó una solicitud formal ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa PECA para que inicie una investigación exhaustiva contra Gonzalo Castillo por presunto crecimiento patrimonial injustificado durante 7 años como funcionario. De acuerdo con la documentación depositada, el aspirante presidencial del partido oficial incrementó en 518% su patrimonio desde el inicio de su gestión como funcionario en agosto del 2012 hasta su salida. Citan como evidencia que en ese periodo sus empresas han presentado gran desarrollo debido a las relaciones sostenidas con instituciones gubernamentales. Cógeme un número ahí, Emanuel, como decían los riferos. Sí. Bueno, lo que habría que ver es si todo este esfuerzo y esta coordinación de recursos públicos en el medio de esta campaña de esta pandemia que hace más precaria la situación de grandes segmentos de la población, que la hace más vulnerable, se va a traducir ese esfuerzo de esos recursos en votos a favor del candidato oficial. Yo estimo que en ese sentido el candidato oficial tiene ventaja sobre los candidatos de oposición, pero esas acciones también pueden generar sentimientos encontrados. Por ejemplo, muchos se van a sentir excluidos o muchos se van a sentir maltratados porque a fulano le dieron más y que a fulano le dieron menos. O sea, hay una maraña de sentimientos encontrados que puede dar un saldo no necesariamente el deseado por lo que dirigen esa campaña. De todas maneras, el panorama electoral realmente, si tú lo tomas a marzo de este año, es decir, antes de las elecciones municipales, las encuestadoras más acreditadas presentaban 3 grandes bloques.
que era el candidato de la oposición democrática, de Luis Abinader, el candidato de la oposición que ha salido del gobierno, del PLD, que es en este caso Leonel Fernández, y el candidato del gobierno, que es Gonzalo Castillo. Entonces las encuestas se establecieron, casi las tres principales encuestadoras, me refiero a Greenberg, me refiero a Gallup, me refiero a Penn, establecían que Luis se iba en primera vuelta en ese momento, que el Gonzalo Castillo quedaría en un segundo lugar y en un tercer lugar quedaría Leonel Fernández. Ese fue el mapa electoral que dejaron esas encuestas. Después vino la elección municipal. ¿Y qué determinó la elección municipal? Exactamente lo que vaticinaron esas encuestas. El grupo gobernante definía que iba a tener un resultado mayoritario, o sea, que iba a conservar la mayoría de los municipios, pero eso no fue así. Alcanzó una derrota bastante significativa, porque perdió los 13 o 14 o 15 principales municipios. De modo que esas elecciones confirmaron lo que decían las encuestas. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Lo más probable es que por esta acción de repartición de bienes y servicios hecho por el candidato oficial y el propio gobierno a través de la vicepresidencia de la República, la cosa se haya apretado un poco más. Algunos creen que en este momento la ventaja de Luis se ha reducido a 10 puntos con respecto a Gonzalo Castillo. Y detrás vendría la posición de Leonel Fernández. Esa es la situación. Bueno, depende de la firma encuestadora, porque si la firma encuestadora es SIG Latinoamérica y Sigma 2, que son dos firmas que dan siempre resultados muy condescendientes, son firmas que se utilizan más bien para hacer un poco, para ir creando una percepción, ¿no? Y sí, más bien de carácter propagandístico. Como propaganda, y son firmas que al final pierden credibilidad porque la realidad se distancia de lo que ellos estaban diciendo. Y por ejemplo, lo pudimos ver en las elecciones municipales, por ejemplo. Claro. Si ustedes ven, lo que pronosticaba Sigma 2 es muy diferente a lo que vimos en las elecciones, donde prácticamente el partido opositor, el PRM, obtuvo casi todas los grandes municipios del país, excepto 3. Casi sí, todos los municipios del país quedaron en manos, grandes municipios quedaron en manos de la oposición. Entonces, las encuestas que yo manejo hablan de una distancia de entre 15 y 20 puntos de diferencia, las que yo conozco, de 15 a 20 puntos de diferencia que le lleva Luis Abinader a Gonzalo Castillo. De manera que es muy difícil que con esa diferencia. Entonces, el problema no es quién ganará la primera vuelta, sino si Luis Abinader se podrá ir en la primera vuelta, ¿no? Es decir, no quién está en primer lugar, sino si se podrá ir Luis Abinader en primera vuelta. Y evidentemente que la estrategia, claro, la estrategia del gobierno es tratar de que Luis Abinader no se vaya en la primera vuelta, porque ellos quieren ya en una segunda vuelta, piensan que van a tener una oposición más exhausta, con menos recursos económicos que los que tienen utilizando los recursos del Estado. Pero también hay otro elemento, y por eso han fundamentalmente basado su campaña en las dádivas. Como no pueden presentar un candidato que tiene grandes virtudes, incluso no lo tienen muy lejos de los medios de comunicación porque tiene dificultades, comete muchos errores y además no tiene ideas. Uno nunca ha escuchado una idea coherente y clara de qué es lo que va a hacer. Más bien lo que promete la continuidad, ¿no? La continuidad fundamentalmente. Y entonces pues están acudiendo a las dádivas, es decir, el reparto, ¿verdad?
a los sectores más vulnerables de la población, es decir, los sectores que están en la marginalidad, y entonces cuenta con ya ese voto cautivo que tienen con los empleados públicos, las botellas. Quieren agregar ese otro segmento que el sector de la pobreza extrema, que vive en los barrios repartiendo cosas, ¿no? Piensa que con eso le puede dar algún beneficio electoral. Veremos a ver si eso tiene resultados. Hay otros analistas, entre ellos he visto a Rosario Espinal, que señalan que la gente no le gustaría tener dos vueltas, porque en medio de una pandemia, tener unas primeras elecciones ahora y otra después, el 26 de julio, una el 5 de julio y luego otra 3 semanas después, eso sería muy perjudicial para la población votante en un escenario de pandemia, ¿verdad? Como la que vive el país, de emergencia sanitaria, y también en un escenario de emergencia económica, porque la economía la pandemia de alguna manera ha ido deteriorando la economía dominicana y mundial, ¿no? Sí. Se va a hacer muy importante la tarea para los partidos del acarreo del voto. O sea, en esta situación de pandemia y de cierto escepticismo, de ciertas dudas de la gente, se puede prever un aumento mayor de la abstención. De la abstención. Claro. Como se está viendo en algunas encuestas también, un alto nivel de indecisos. Sí. Algunas encuestas señalan un 20% de indecisión en este momento. Eso puede debilitar a todas las fuerzas competitivas, tanto al gobierno como a la oposición. De modo que va a sacar ventajas relativas positivas el que desarrolle el mecanismo más efectivo para llevar al votante a votar, es decir, para acarrear el voto. Así es. El que desarrolle esa logística con mayor efectividad pudiera tener ventaja sobre los demás. Claro, así es, así es. Vamos a ver qué pasa. Están ahí planteadas. Y bueno, yo pienso que ya tenemos una pausa en camino, ¿no? Sí. Y hay otra información que vamos a tratar después de la pausa, que es otra decisión que tomó la Junta. Bueno, fue el Tribunal Superior Administrativo, ¿no? De cambiar el orden de las boletas, que, oye, tú no te imaginas, también puede tener un impacto en las elecciones, igual que el voto en el exterior. Pero vamos eso, entonces. Por eso quizás tenga más impacto entre los dos partidos intercambiados. Bueno, vamos entonces, vamos a hacer una pausa y entonces volveremos nuevamente con puntos y enfoques. Puntos y enfoques.